Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con la cuarta parte de este tema. Uso de ecuaciones para resolver problemas verbales. Y creo que este va a ser el último video de este tema. Más adelante pues continuaremos con los otros temas. Quiero llegar a que se den cuenta de que todos estos ejercicios de este tipo de exámenes de bachillerato son muy parecidos. Estos de nuevo son problemas geométricos y necesitamos saber algunas fórmulas como había mencionado en el video anterior. Entonces entremos de lleno de una vez en este problema. Dice: la longitud de la base de un triángulo es 3 unidades mayor que la medida de la altura. Si el área del triángulo es 119, ¿cuál es la medida de la base? Si x representa la medida de la altura del triángulo, entonces una ecuación que permite resolver el problema anterior es... Entonces, esa fue la primera medida, como ya sabemos. Nos fijamos en que nos mencionan que x es la medida de la altura del triángulo. Entonces, ¿por qué no empezamos y hacemos un dibujo de un triangulito? Este es un triángulo totalmente estándar, así es como debería de comenzar, haciendo un triángulo. No necesariamente tiene que ser rectángulo, no sabemos qué tipo de triángulo es. Entonces hacemos un triángulo cualquiera. Y la altura, como ustedes bien saben, y si no, pues espero que lo sepan desde ahora, la altura de este triángulo es pues la medida desde la cabeza del triángulo, desde este vértice, en forma perpendicular hasta la base del triángulo. Como que si fuéramos a medir a una persona, lo hacemos desde su cabeza hasta sus pies. Y la persona tiene que estar rígida, tiene que estar de pie, formando un ángulo de 90 con el suelo. De igual forma se le mide la altura a un triángulo, por lo menos a este triángulo que tenemos acá. Entonces tenemos que la altura de ese triángulo es, la distancia de ahí a ahí es x, esa lineecita roja mide x. ¿Cuál es la medida? Perdón. Entonces eso es lo que nos esa es la información primera que viene aquí abajito. Entonces volvemos a ver el problema. Dice: la longitud de la base de un triángulo es 3 unidades mayor que la medida de la altura. Entonces ya sabemos cuál es la altura. Veamos a ver qué nos dice esta información. La base es 3 unidades mayor que la altura. Bueno, ¿ustedes qué creen? Si x es la altura y este es 3 unidades mayor, pues claramente la base tiene que ser x más 3. Entonces, esta es la característica principal de este tipo de problemas. Me dan una información, la tengo que traducir en letras, digamos, para representarla de alguna manera en una ecuación. Y de aquí es donde vamos a sacar la ecuación, de la segunda parte de información que nos da el problema. Si el área del triángulo es 119, entonces vamos por una esquinita, el área del triángulo es 119. Ok, ¿eso qué nos dice? Bueno, si nos quedamos viendo el problema, pues no nos dice mucho, pero recordemos que la idea de estos ejemplos es que nos dan una información, nos dan un dato, y se supone que nosotros tenemos que tener una fórmula para ese dato. Una fórmula que podamos representar en términos de x en este caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos de un triángulo? Por un lado nos dicen que el área es 119, pero por otro lado yo sé que el área de un triángulo está dada por la base, bueno, la base por la altura dividido entre 2, ¿cierto? Perfecto. Pero ¿cuánto mide la base de este triángulo? La base de este triángulo mide x más 3. La altura de este triángulo mide x, entonces todo eso lo dividimos entre 2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos ecuaciones, tenemos dos piezas. La primera nos dice el área 119, la segunda nos dice el área del mismo triángulo es x por x más 3 por x entre 2. Entonces, por supuesto, que no queda más que lo que supuestamente me da el área tiene que ser lo que da el área. Entonces x más 3 por x entre 2 tiene que ser igual a 119. Y como ustedes pueden observar, la respuesta correcta sería la opción D. Entonces voy a volver a comentar esto porque me parece bien importante. Todos estos problemas, tal vez no todos, pero en general, estos problemas vienen en una figura geométrica conocida, un triángulo, un círculo, un rectángulo, un cuadrado. Por lo tanto necesitamos dominar
todas sus fórmulas. Necesitamos dominar saber cuál es el área de memoria, saber cuál es el área del triángulo, del círculo, del cuadrado, etc. Entonces, fíjese que la parte clave de este problema es que por un lado me dicen cuánto es cierta característica de este triángulo, 119 en este caso. Por otro lado, con los datos que me dieron también, yo tengo que deducir cuál es su fórmula, cuál es la fórmula que con estos valores de x me da 119, y de ahí es donde sale la ecuación. Cuando usted toma que el área, que usted sabe que está dada por esta formulita, tiene que ser 119. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Esta vez nos hablan de un círculo. Como decía, son figuras básicas. Entonces, veamos lo que dice el ejemplo. Dice, la medida del radio de un círculo se aumenta en dos unidades. Entonces su área es 25pi. Si x representa la medida del radio original, entonces tenemos un círculo que originalmente tenía como radio x. Entonces la pregunta del ejercicio es ¿cuál es una ecuación que me permite determinar x? Entonces teníamos un círculo con radio x. El área de ese círculo, como ustedes deberían saber, es pi por r al cuadrado. Y como r es x, entonces sería pi por x al cuadrado. Pero eso es un círculo que no es el que vamos a trabajar exactamente. Porque nos dicen que a ese círculo el radio se le aumenta en 2. Vamos a tomar el círculo y lo vamos a aumentar en 2 unidades. Por supuesto que el círculo me va a crecer. Vamos a poner aquí x más 2. Y por supuesto que el área también va a aumentar. Entonces, por un lado, de nuevo, el mismo tipo de ejercicio. El área es 25pi. Entonces apuntemos. El área es 25pi. Eso por un lado. Por otro lado, que esta es la típica forma en que se resuelven esos problemas, por un lado me dan algún dato, por otro lado yo tengo que saberme la fórmula que me da ese dato para este círculo. Entonces, como dije aquí, esto lo mencioné solo para recordarles cuál es el área del círculo. El área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Pero ¿cuál es el radio de este círculo? Bueno, como acabamos de ver, este círculo tiene el radio de x más 2. Entonces, ¿qué creen? Por un lado tenemos que el área es 25pi, por el otro lado tenemos que el área es x más 2 a la 2 por pi. Entonces, obviamente esas dos cosas tienen que ser igual, y de ahí es donde nace la ecuación. Entonces, pi por x más 2 al cuadrado es igual a 25pi. ¿Okay? Vamos a ver a las ecuaciones. Pareciera que ninguna está exactamente así. Por lo visto que hay que hacerle algo a esta ecuación, expandirla, simplificarla o lo que sea, pero necesitamos que se parezca más a una de esas. Entonces lo primero que vamos a hacer es, fíjense que si paso a dividir el pi al otro lado, este pi está multiplicando aquí, lo puedo pasar a dividir al otro lado, o este está multiplicando, lo puedo pasar a dividir al otro lado, pues se van a simplificar y me van a dar 1. En otras palabras, podemos simplificar o cancelar los pi's. Entonces, de manera que esto nos dice que tenemos x más 2 al cuadrado igual a 25. Y me alegra que hayamos llegado a este punto, porque más de uno tal vez diría que el siguiente paso es, sí claro, x más 2 a la 2 es simplemente x a la 2 más 2 a la 2, que es 4, igual a 25. ¿Y qué? Bueno, pasamos al otro lado a restar y me queda x a la 2 igual a 21, o x menos 21 igual a 0. Pero hay un error gravísimo en este procedimiento que acabo de hacer. Espero que usted se haya dado cuenta en la casa. El error gravísimo, bueno, fíjese que si hago ese error que digo que cometí, la respuesta correcta sería la opción A. Sin embargo, x más 2 a la 2 no es x a la 2 más 4. Esto es un binomio al cuadrado, una fórmula notable. Vamos a apuntarlo por aquí. A más b al cuadrado. Si usted multiplica a más b por a más b, se va a dar cuenta que de verdad da esto. A la 2 más 2ab más
más b a la 2. Entonces fíjense que aquí pareciera que me salté o no puse el valor de cuánto es 2ab, solo puse cuánto es este al cuadrado y este otro al cuadrado. Me perdí de este número, es decir, mi razonamiento aquí estuvo mal. Lo hice a propósito para mostrarles un posible error. Entonces hagámoslo bien ahora sí. Esto es una fórmula cuadrada, perdón, una fórmula notable otra vez, entonces vamos a seguir esta formulita. Es el primero al cuadrado, dos veces el primer número, que en este caso es x, por el segundo, que en este caso es 2, más el segundo al cuadrado, sería 4, debería ser igual a 25. Y eso ya si lo simplificamos nos va a dar la opción correcta. Entonces vamos a ver, x a la 2 más 2 por x por 2. Fíjense que todo el mundo se está multiplicando, no vaya a distribuir porque la multiplicación no es distributiva en este sentido, simplemente es 2 por 2 es 4, por x, 4x, más 4 igual a 25, y si pasamos a restar este 4 al otro lado, o pasamos a restar este 25 al otro lado, puesto que las respuestas están dadas de esa forma, obtenemos lo siguiente, x a la 2, más 4x, más 4, y si este 25 lo pasamos al otro lado a restar, sería 4 menos 25. Y si usted lo hace, le va a dar menos 21. Y como al otro lado no me quedó nada, no puedo no poner nada. Realmente lo que me quedó fue un 0, igual a 0. Entonces esta es la ecuación que me permite resolver para x, que me permite encontrar el valor del radio de este círculo, que me dio área 25pi. X a la 2 más 4x menos 21 igual a 0. De manera que la opción correcta sería la opción C. Ok, un último ejemplo para terminar este video. De nuevo la misma idea, una figura diferente. El problema es que nos van a dar unos datos, necesitamos una fórmula y luego hay que encontrar pues una fórmula que me permita resolver lo que ellos me piden. Entonces vamos a ver. Dice, si cada una de las longitudes de dos lados opuestos de un cuadrado se duplica y cada una de las longitudes de los otros lados se disminuye en 2 centímetros, entonces el área del rectángulo resultante es 32 centímetros cuadrados mayor que el área del cuadrado original. Determinar la longitud de un lado del cuadrado. Si x representa la longitud en centímetros de un lado del cuadrado, bla 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 bla, ya ustedes saben cuál es el cuento. Una ecuación que me permite encontrar el valor de x es la siguiente. No hay que resolver el problema totalmente, hay que encontrar una ecuación que me permita resolver el problema. Entonces es aún más fácil, igual que los anteriores. Entonces, si cada una de las, vamos a leerlo, si cada una de las longitudes de dos lados opuestos de un cuadrado se duplica y cada una de las longitudes de los otros lados se disminuye en 2 centímetros, entonces vamos despacio. Teníamos un cuadrado originalmente. Este es nuestro cuadrado original. Vamos un poquito más cuadrado. Entonces tenemos un cuadrado que nos dice el problema. Si x representa la longitud en centímetros del cuadrado. Esta x representa la longitud en centímetros del cuadrado del que inicialmente me hablan. Entonces vamos a ponerle aquí x. Vamos a ponerle aquí x también. Entonces, x y x. Ese es el cuadrado inicial. Entonces, resulta que a ese cuadrado, a las longitudes, si cada una de las longitudes de dos lados opuestos, digamos, este con este. Entonces, este obviamente también medida x y este también medida x, ¿verdad? Puesto que son cuadrados. Entonces, cada uno de los lados opuestos, de las longitudes de los lados opuestos de este cuadrado, se duplica. Entonces hagamos eso primero. Entonces estas dos se duplican. Vamos a ver si somos un poquito consistentes. Se duplican y las otras se disminuyen. Entonces vamos a hacer como así. Entonces ahora ¿cuánto va a medir? Si este lado se duplicó, 2x por supuesto. El otro de arriba también va a medir 2x. Y cada una de las longitudes de los otros dos lados se disminuye en 2. Entonces unas se duplican, las otras se disminuyen en 2. Entonces claramente, primero pongamos cuánto va a ser este lado de acá.
Si antes era x y se disminuyó en 2, pues x menos 2. Entonces, el área del rectángulo resultante, el área de este rectángulo, ¿el área de este cuánto era? Solo por tener ese dato por ahí. El área de un cuadrado es lado por lado, o lado al cuadrado, entonces x al cuadrado. El área del nuevo rectángulo, pongámosle algo diferente a esta A, pongámosle A sub R del rectángulo. Ese nuevo rectángulo, su área es 32 centímetros, pero le damos toda la frase, 32 centímetros mayor que el área del cuadrado original. Mucha gente, yo me he dado cuenta que leen y dicen, el área del rectángulo resultante es 32, y por alguna razón hacen una pausa ahí y no leen el resto, entonces ponen aquí 32, pero no, esta área es 32 unidades, centímetros al cuadrado, más grande que el área del centímetro del cuadrado anterior, perdón. Y como el área del cuadrado anterior era x a la 2, entonces ¿cómo hago yo para hacer 32 unidades más grande que esto? Y tengo que hacer 32 más x a la 2, por supuesto. Entonces esta área es 32 unidades más grande que x al cuadrado, es decir, es la suma de esos dos números. Determinar cuál es la longitud del lado del cuadrado, es decir, cuál es x. Aquí deberían haber puesto la longitud del cuadrado original, sí, perdón, ese fue mi error. Aquí debería decir la longitud del cuadrado original. Ahí debería decir original. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que queremos es encontrar x. Bueno, recuerden la técnica de este tipo de ejercicios. Por un lado me dicen cuánto es el área de este rectángulo. Por otro lado, yo sé cuál es el área, cómo calcular el área de este rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de ese rectángulo? Del rectángulo, bueno, sí, pongámosle así como lo pusimos, A sub R. Por un lado me dijeron que el área se calculaba de esa manera, pero por otro lado yo sé que el área del rectángulo se multiplica, se obtiene multiplicando el largo por el ancho. Entonces, ¿por qué no agarramos 2x y lo multiplicamos por x menos 2? Eso me debería dar el área del rectángulo. Por un lado. Por el otro lado, el área del rectángulo me da 32 más x a la 2. Entonces debería ser que estas dos cantidades son iguales y de ahí es donde sale la ecuación. Entonces 32 más x a la 2 tiene que ser igual a 2x por x menos 2. Fijémonos a ver si alguna de estas expresiones tiene esa forma. 2x por x menos 2, 2x por x menos 2, igual a x a la 2 más 32. De manera que la opción correcta sería la opción D. Pues quiero que se fijen en la técnica de este ejercicio, que fue muy parecida a la de los otros. Me dan un dato, me tengo que saber cómo se obtiene la fórmula de ese dato, para obtener ese dato, con las medidas que el mismo problema me dijo que tenía el rectángulo. Espero que estos 4 videos que he puesto le hayan servido para identificar o para resolver estos problemas de una manera más tranquila, que no le asusten de estos problemas. Por lo que he visto en los exámenes de bachillerato, vienen al menos unos 2 de este tipo de problemas. Entonces esté preparado para que esos 2 problemas obtengan los 2 puntos correctos. Fíjese que no es difícil, simplemente es ver varias formas o varios tipos de ejercicios, y ya con resolver varios ya uno se da cuenta que todos son muy parecidos. Entonces espero que les haya servido y nos vemos en la siguiente sección, que va a ser funciones.